Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a dar paso a la segunda clase en relación a bitácoras ilustradas. Hoy vamos a hablar sobre las ilustraciones científicas. Para ello, primero vamos a hacer un repaso express. La clase anterior nosotros revisamos los aportes del arte en las expediciones científicas. Para ello conocimos a Alexander von Humboldt, ¿cierto? Un explorador que registró por medio de las ilustraciones la realidad de la fauna, flora y vida de los pueblos en los territorios de América Latina. ¿Ya? Estas fueron, ¿cierto?, expediciones científicas bastante importantes. También revisamos, ¿cierto?, las rutas que realizó Alexander von Humboldt de acuerdo a todo el recorrido, ¿cierto?, que fue haciendo en diferentes partes. También nos dimos cuenta que dentro de este mapa también se están estableciendo los antiguos límites, en realidad, que se conocían de América Central y América del Sur. Si se dan cuenta, ¿cierto?, tienen nombres totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos como los actuales países. Nueva España correspondía, ¿cierto?, al actual México y parte también de lo que es hoy Estados Unidos. Y Nueva Granada hoy se divide en varios países como Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿cierto?, al igual que Perú, que hoy en día, ¿cierto?, también está Bolivia, ¿cierto?, varios otros países que en este entonces todavía no existían como tal. También revisamos, ¿cierto?, dentro de los aportes de arte y ciencia, cómo las ilustraciones científicas fueron, ¿cierto?, generando un espectro de conocimiento en relación a distintas áreas científicas. Por ejemplo, la zoología, la ornitología, que tiene relación justamente con el estudio de las aves, la flora, tanto como las plantas, las flores, los árboles, ¿cierto?, los ciclos de vida que tienen esto, la vulcanología también, considerando que América Latina también se caracteriza por este gran cordón cordillerano, en los cuales actualmente todavía existen bastantes volcanes activos como inactivos también. Y eso cómo se ha ido reflejando, ¿cierto?, en los años gracias a las ilustraciones científicas que se hicieron de la época. Y también vimos, ¿cierto?, dentro de estos aportes, la geografía y los pueblos, cómo se desarrollaba, ¿cierto?, el espacio geográfico, tanto los territorios, cómo se dividían, los límites, y cómo también los pueblos, ¿cierto?, convivían como con el medio, sobre todo antes de la llegada de los colonos, ¿ya? Entonces, todos estos aportes que logró recopilar Humboldt a partir de diversas ilustraciones, ¿cierto?, dieron cuenta un poco a Europa, ¿cierto?, cuando toda esta información llega a Europa, conocer básicamente cómo era este nuevo mundo que estaban descubriendo, investigando y al mismo tiempo, ¿cierto?, colonizando y cambiándolo, básicamente, con sus propias tradiciones, ¿cierto?, y sus propias reglas. Es por eso que la ilustración científica es fundamental para poder entender cómo se construye, ¿cierto?, la primera mirada, esta primera visión que tiene el hombre europeo de nuestro continente. ¿Qué son las ilustraciones científicas puntualmente? Es una disciplina mediante la cual se traza un puente entre el arte y la ciencia, ¿ya? Estos tienen diferentes tipos de objetivos, existe un rigor científico, está la visión del artista, hay criterios fundamentales, etcétera, que van a orientar que las ilustraciones sean más allá que una obra de arte o una ilustración bonita. Primero, entre los objetivos es ordenar la información visual, cuyo fin es sintetizar y representar la información para que sea interpretada por un determinado público, en este caso, ¿cierto?, lo científico. Se trata, por tanto,
de una aproximación visual a un concepto científico de forma precisa, clara y objetiva. Esto va a ser muy importante, que siempre se tenga claridad de a qué va a apuntar las ilustraciones científicas. Dentro del rigor científico que está arraigado justamente a este objetivo, está el de representar objetivamente y con exactitud el objeto, ¿cierto? Ya sea la flor, el animal, el ave, ¿cierto? La zona geográfica. Primero, fundir en una imagen las exigencias y necesidades científicas con la virtuosidad técnica y la interpretación artística. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber distintos parámetros que van a ser necesarios que se cumplan para que una ilustración tenga, ¿cierto?, las características de una ilustración científica, ¿ya? Para ello se va a pedir justamente un gran manejo de técnica, ya sea de dibujo, de color, y un gran nivel de observación. La precisión con que están hechas las formas, la escala, el color, las texturas y los elementos que componen el sujeto es totalmente fundamental. En este caso, ¿cierto?, no hay espacio para la expresión subjetiva, qué es lo que yo encuentro bonito, qué es lo que encuentro feo. No, acá está, ¿cierto?, la intención de representar lo que se observa de manera lo más fidedigna posible. Dentro de la visión del artista va a ser muy importante el ojo del ilustrador. Solo los ojos del ilustrador y el científico pueden dar un acabado satisfactorio a una ilustración científica, ¿ya? La ilustración permite justamente plasmar una realidad que a la vez es verídica y ficticia, ¿ya? Puesto que no busca justamente representar el animal o la especie, ¿cierto?, tanto en su entorno, sino que sacarlo justamente ese contexto y analizarlo en profundidad. Por eso juega justamente con lo verídico y lo ficticio. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo las ilustraciones de anatomía, ¿cierto?, de algunos animales, justamente dan esa claridad de que esto es real, pero así uno no observa justamente al animal, sino que uno tiene que ir revisando, analizando y básicamente ir abriendo capa por capa, en este caso la anatomía, de cómo sería, ¿cierto?, este animal. Entonces tenemos justamente ese juego entre lo real y lo falso, pero que no significa que la ilustración tenga que tener ciertos elementos que no existen, ¿ya? Sino que es cómo se representa. Dentro de los criterios fundamentales, hay ciertos criterios que van a ser sumamente importantes. Acá les dejé un gráfico que se realizó a partir de una encuesta. Ahí está en la parte superior del gráfico, está la cita justamente de dónde se saca esta información. Y dentro de estos criterios, los más valorados, ¿cierto?, por los profesionales, fueron la focalización, que es como el 80%, que tiene que ver como a qué apunta justamente el objetivo. Esto, la focalización tiene que ver con la forma de observar lo que se está viendo y no generar justamente esta idea ficticia de que el animal o la especie representada no exista. La objetividad, esto es fundamental también, tiene un 78% de valorización dentro de los ilustradores científicos, puesto que, como les mencioné delante, acá no hay cabida para lo subjetivo. Por ejemplo, para darle una ambientación, para que la ilustración se vea hermosa, sino que la técnica, ¿cierto?, y el buen trabajo va a permitir que esa ilustración presente una estética, pero que no se comprometa, ¿cierto?, como una obra de arte, sino como un aporte para la ciencia. Y los científicos no necesitan destacar belleza pictórica, sino que información visual.
Y por último, el carácter didáctico, el 75%, ¿cierto?, de las ilustraciones. ¿Qué quiere decir el carácter didáctico? Esto implica, ¿cierto?, que la ilustración sirva a los científicos y a las personas que estén estudiando, ¿cierto?, alguna de estas ramas de la ciencia, que ya sea la zoología, la flora, ¿cierto?, la vulcanología, como lo habíamos mencionado, permita justamente poder obtener esa información. Entonces, va a ser los más fundamentales. Y lo otro, ¿cierto?, que va a tener gran preponderancia, va a ser justamente la coherencia, la exactitud de cómo se realicen, ¿cierto?, las ilustraciones, la objetividad, eso es importante, como lo mencioné, lo esquemático también, justamente de trabajar ilustraciones. Arriba vemos cómo se presenta una ilustración de un ave. Si se dan cuenta, no hay un entorno, a pesar de que el ave está dentro de una ramita, sujeto en una ramita. Esta no tiene importancia, solo está delineado para entender en qué espacio quizás se mueva esta ave. Está pintada solamente ella, y en grafito, ¿cierto?, está el estudio de cómo se ven las alas por detrás, cómo es el rostro de esta ave, etc. Entonces, esa forma esquemática de cómo se presenta la información también va a ser crucial. A ver, ¿qué más? La significación unívoca tiene relación justamente a que lo que se está observando, ¿cierto?, no se preste para otro significado o confusiones, por ejemplo, que no se confundan con características de otras aves, en este caso por la imagen, sino que se puedan justamente ir definiendo las características propias de cada especie. Entonces, va a ser sumamente importante que ustedes tengan claro estos criterios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro proyecto va a girar justamente a la ilustración científica. Por ende, ustedes tienen de recordar este tipo de criterios fundamentales. Ahora, para poder entender un poco qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer, es que también hay errores muy comunes dentro de la ilustración científica. Entre ellos es confundir la ilustración científica con un dibujo naturalista o incluso con el hiperrealismo. Acá yo les dejé una imagen de cómo sería, ¿cierto?, una ilustración naturalista e hiperrealista, donde nosotros vemos diferentes tipos de animales, pero todos dentro de una fauna, ¿cierto?, dentro de un espacio. Y por más que uno diga, esto igual me entrega información, acá nos vamos a encontrar que hay animales que no coexisten de esta manera, y básicamente, ¿cierto?, la imagen que nosotros estamos observando nos va a ir llamando más la atención por la composición, por los colores y por cómo se presenta, más allá de la información objetiva de cada uno de los animales o del ecosistema. Entonces, ahí es donde uno pierde justamente el objetivo principal que tiene la ilustración científica. Entonces, dentro de ello los errores más comunes estarían la subjetividad a la hora de realizar o de interpretar una ilustración. Poner por delante lo estético frente a lo funcional es un grave error. Lo mismo, volvemos acá. Aquí esta imagen estéticamente llama mucho la atención, pero no me sirve para poder comprender la anatomía, cómo se ve realmente las especies. Muchos de ellos están en posiciones que no me va a permitir comprender la musculatura, por ejemplo, o son demasiado pequeños, etc. Entonces, al final la información es confusa. Y eso pasa cuando existe justamente esta preponderancia de lo estético frente a lo funcional. Otra cosa es otorgar excesiva importancia a la fidelidad a algunos aspectos de la imagen real, restando la importancia a la síntesis del concepto que se intenta transmitir. Lo mismo, este ejemplo busca justamente dar esta
realidad, esta forma como fiel de cómo es el animal en su entorno, ¿cierto? Cómo se ve básicamente el pelaje, el tema del color, pero mucho de esto, ¿cierto? No nos va a permitir entender, por ejemplo, cómo realmente es la musculatura, ¿ya? Cómo es realmente el animal en distintas caras, por ejemplo, etcétera. Entonces, la idea es que sea muy sintético. Aparte, esto de incorporar el entorno también le quita mucho protagonismo al el objeto estudiado, puesto que uno no sabe si se está estudiando a un animal, a una planta, a un ecosistema, eh, o a una diversidad, ¿cierto? Que aquí básicamente sería muy compleja de entender que así es, puesto que vemos osos, lobos, vemos jabalí, vemos ciertos alces también, vemos distintos animales que son presas y depredadores que en la realidad no se comportan de esa manera. ¿Qué otra cosa es uno de los errores más comunes? Bueno, dentro de las ilustraciones, la proporción, la forma y el color también son errores bastante comunes, puesto que tienen que ver con el dominio técnico, ¿ya? En este caso, ¿cierto? La idea es que uno vaya practicando constantemente, sobre todo el tema de observar, ¿ya? Va a ser fundamental para poder crear justamente una ilustración científica de buena calidad, ¿ya? ¿Cómo dibujar una ilustración científica? Bueno, para esto vamos a revisar lo que nos tiene que contar una ilustradora científica. Ella es Carolina Rivera, y justamente nos comenta qué cosas son lo importante a la hora de poder crearla, ¿ya? Pongan atención. Había el papel del ilustrador en este caso es comunicar lo que el científico quiere comunicar. Entonces, por eso siempre este trabajo tiene que ir muy de la mano con el científico. Una leve curva, una leve línea, y eso puede ser la característica que está dándole a ese individuo, pues lo que es, o sea, la especie. Yo siempre dibujé. Toda la vida he hecho cosas con las manos, me ha encantado, he hecho cerámica, he hecho joyería, he hecho pues muchas cosas. Cuando salí del colegio empecé a estudiar artes plásticas. Cuando iba en el cuarto semestre decidí que no quería estudiar artes plásticas, entonces me pasé a biología. Luego ya me gradué y seguí trabajando pues en la universidad, en un laboratorio, ya no me pareció tan divertido. Luego me fui a vivir a Estados Unidos y allá entonces dije, bueno, no voy a poner a estudiar algo. Y entonces empecé a buscar y encontré una especialización en ilustración científica. Fue como la manera de combinar es lo que ya había hecho y lo que pues ya era, porque de alguna manera cuando uno estudia una carrera en la universidad, el cerebro empieza a funcionar de otra manera, o sea, uno eso ya no se lo puede quitar. Cuando se va a hacer una ilustración científica, lo primero es pues, ir donde el científico, entonces él te muestra exactamente lo que él necesita y te explica. Si es grande, utilizo ciertas técnicas, si es pequeño, utilizo otras, pues si es muy pequeño, necesito un estéreo, hago el dibujo preliminar. Si tengo alguna duda que no puede esperar, siempre llamo, o sea, yo estoy siempre en contacto con el científico.
Generalmente me demoro más haciendo la parte preliminar, a la parte de la precisión y la exactitud, y en la parte en la segunda parte, que es en la de color o en la de tinta, es donde viene la parte, pues, donde uno ya le imprime más lo que es uno, pues, ya, la parte expresiva, la parte, pues, más libre, porque eso se trata de ilustración científica, de hacer algo exacto y preciso. A veces hay dibujos muy bonitos de flores, de animales, pero no se acercan a la realidad de lo que es ese espécimen. Y si no se acercan, no es una ilustración científica, simplemente es una pintura, un dibujo, pero no es algo que esté informando en realidad lo que se necesita. Los insectos me gustan mucho. He empezado a sentir una gran emoción al dibujar plantas, pero siempre disfruto mucho todo, pues las aves son bonitas, entonces siempre es bonito. Los mamíferos siempre son un reto, o sea, dibujar pelos es absolutamente difícil, o sea, es como, ¡oh! Tienen dirección, tienen grosor, tienen textura y todo eso se tiene que ver en una ilustración. Y cuando uno lo termina y lo ve que es bonito y que al científico le gusta, es como es como una gran satisfacción. Trabajo en mi casa, yo vivo en Envigado y tengo todo lo que necesito ahí, los implementos. Tengo mis herramientas básicas que son papel, lápices, borradores, rapidógrafos. Si voy a trabajar con color, acuarelas, colores, tengo libros también, hay que estar mirando cómo se hace esto, hay cosas que uno nunca ha hecho, entonces hay que ir a ver, esto así, esto así. También tengo libros para poder leer, o sea, si por ejemplo un pez, si yo nunca he dibujado un pez, necesito leer sobre peces para ver cuáles son sus características más importantes y para saber qué es lo que tengo que mostrar. Tengo un estereoscopio para trabajar con cosas pequeñas, o si a veces estoy dibujando también cosas grandes, igual los detalles de ese espécimen los necesito mirar con el estéreo. Mi nombre es Carolina Rivera y soy ilustradora científica. Bueno, ella es, cierto, Carolina Rivera, y explica un poco lo importante que también es el estudiar y leer, ¿cierto? Investigar, sobre todo respecto a diferentes especies que ustedes también desconozcan. Bueno, a continuación, ¿cierto? Vamos a ver el tema del proyecto artístico. Esta actividad es realizar una bitácora de ilustración científica. Para ello, claramente, no vamos a poder salir, ¿cierto?, a observar nuestro entorno y a revisar, ¿cierto?, los animales que hay alrededor de nosotros. Pero como decía Carolina, es importante también que ustedes puedan revisar los libros. Ya pueden incorporar, quizás buscar dentro de los libros de biología, libros que tengan en la casa, o sencillamente también buscar en internet. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una bitácora de ilustración científica. Para ello van a tener que seleccionar un tema para estudiar. ¿Ya? Si quieren hacer una variedad de temas, mezclarlo, pueden, ¿ya? Pero intenten justamente ser lo más preciso posible. En el caso de que, no sé, yo no quiero dibujar los mamíferos porque me cuesta quizás dibujar el pelo, como mencionaba, ¿cierto?, la ilustradora, no hay problema, puede solamente quedarse con las aves, puede estudiar las flores y o las plantas también por separado o en conjunto, etc.
eso va a ser un tema que usted va a seleccionar, usted va a decidir. ¿Cómo pueden abordar este estudio? Bueno, si toman elementos, ¿cierto?, como animales, como seres vivos, pueden revisarlos desde la anatomía, ¿cierto? La diversidad de especies, por ejemplo, los felinos. ¿Cuántos tipos de felinos hay? Hay diferentes tipos de raza, insectos también, escarabajos, ¿cuántos tipos de escarabajos que existen? Etcétera, ¿cierto? Analizar la diversidad de las especies. O los ciclos de vida, por ejemplo, ya sea de las plantas o de los animales, por ejemplo, que como nace, ¿cierto? Como se concibe, por ejemplo, el ave desde el huevo, los huevos de las aves son bastante diferentes entre sí, y entonces eso ustedes también lo pueden ir destacando, cómo nace una cría, de cómo se ve, ¿cierto? Hasta el desarrollo más maduro del animal, incluso también el ciclo de vida de las plantas, desde que es una semilla, ¿cierto?, hasta que va creciendo, va germinando, hasta el punto que ya está en un ciclo maduro, ya sea un árbol, un arbusto, una flor, por ejemplo, cuando ya está en florecimiento, y cuando se seca, como se ve el árbol, por ejemplo, en invierno, o si existen árboles perennes, que son estos que no se le caen las hojas durante ninguna estación del año, ¿cierto?, que son estos árboles como que son duraderos toda la vida, también tienen ciclos de cambio, entonces ustedes pueden ir observando. Para eso va a ser importante que ustedes estudien, ¿cierto?, visualmente la especie, ¿cierto?, o el tema que van a seleccionar. ¿Qué va a ser importante para comenzar este proyecto? Nosotros vamos a ir parte por parte, para ir como configurando, ¿cierto?, lo que va a ser esta bitácora. Lo primero que vamos a necesitar son 5 hojas de blog de 99, estas hojitas grandes. Si no tiene hojas de blog, ¿cierto?, puede utilizar las hojas de croquera. La idea es que tiene que ser una hoja blanca, ¿ya? Puede también utilizar las hojas de blog de este blog chiquitito, tamaño liceo. En ese caso tendrá que utilizar 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que la hoja de blog de 99 la partamos, la dividamos a la mitad y así podemos como optimizar, ¿cierto?, también los materiales y trabajar diferentes tipos de ilustraciones. ¿Qué van a ser necesarios? Va a ser necesario justamente las hojas, lápiz, grafito y goma. Eso es lo esencial, ¿ya? Ahora, ¿qué técnicas pueden utilizar para empezar a incorporar dentro de estas ilustraciones científicas? Bueno, pueden utilizar la pintura de acuarela, ¿cierto? Si es que disponen de acuarela. En ese caso, deben de usar una hoja de blog para poder pintar. Si utilizan una hoja muy delgada, no les va a funcionar, se va a romper y la acuarela no va a quedar bien. Entonces va a ser importante que ustedes utilicen justamente el material más óptimo para la técnica. Si no tiene, ¿cierto?, acuarela, puede utilizar tiralíneas, ¿ya?, que son estos Rapidograph que también la ilustradora menciona, que permiten justamente crear con precisión trazos sin correr el riesgo de que se vaya a correr la tinta o manchar. Si no tiene tiralínea, puede utilizar un lápiz pasta, ¿cierto?, negro, punta fina si es lo posible, pero con el mayor cuidado de no correr, ¿cierto?, la tinta y esperar que se seque para evitar ciertos manchones. Si no quieren utilizar acuarela, pueden perfectamente utilizar lápices de colores para generar, ¿cierto?, los colores de cada especie, ¿ya? Si usted utiliza la técnica de acuarela, va a ser importante que no solamente tenga acuarela, sino que los siguientes materiales. Un pincel redondo, ¿ya? Nos sirve en este caso los pinceles que son cuadraditos, como planos, puesto que esos son destinados para otro tipo de pinturas, como el acrílico, la témpera, el óleo. Para materiales como pinturas más acuosas, como la acuarela, es necesario utilizar un pincel redondo, pues retiene mayor cantidad de agua, ¿cierto?, en
las cerdas de pelos. Un mezclador, ¿ya? Va a ser importante para poder generar los colores. Igual que cualquier pintura, va a ser importante tener un lugar, ¿cierto? Un espacio donde poder generar diferentes tonalidades de color. Toalla de papel o cualquier paño que nos sirva para secar el pincel, o también la toalla de papel, ¿cierto? Va a ser importante, pueden utilizar incluso papel de baño en este caso, para poder quitar el excedente de agua cuando estén pintando con acuarela, ¿ya? Y un recipiente con agua, ¿cierto? Va a ser esencial para que puedan justamente dar el efecto de acuarela que es necesario y para también enjuagar el pincel. ¿Qué va a ser importante si es que utilizan acuarela, chiquillos? Van a tener que ver, ¿cierto?, cómo se pinta en acuarela. Hay varios tutoriales, ¿cierto? Yo les voy a dejar en la descripción de este video tutoriales de cómo pintar en acuarela, porque va a ser importante el acabado que esto entrega y que no vaya a ocurrir que ustedes crean que la acuarela es igual a la témpera y sobresaturen los tonos, ¿ya? Entonces, eso va a ser esencial. Si no, puede trabajar sin color, con puro tiralínea. El grafitos puede también trabajarlo solo si es que no tiene tampoco acuarela, ni tiralínea, ni lápiz pasta, ni lápices de colores. Puede trabajar solo en grafito, pero va a tener que procurar, ¿cierto?, de mantener una limpieza en su hoja, ¿ya? Esto va a ser por ahora lo más importante para poder justamente crear nuestra bitácora. En la clase siguiente vamos a ir viendo, ¿cierto?, paso a paso, algunos tipos de ilustraciones, cómo ir dibujando, para que ustedes también lo vayan incorporando dentro de esta bitácora. Y finalmente, con las hojitas que vamos a ir realizando, vamos a crear una encuadernación para que esto realmente sea un libro, ¿cierto?, de ilustración científica. ¿Qué cosa va a ser fundamental? Las descripciones. Aquí no solamente ustedes van a tener que dibujar, sino que también van a tener que ir describiendo qué elementos son los que están destacando. Ya sea, por ejemplo, acá en la imagen tengo la ilustración de un olivo. ¿Qué es el olivo, cierto? ¿Cuáles son sus características principales? Cuando, por ejemplo, se da el olivo, cuando se convierte en esta aceituna oscura, por ejemplo, etc. Datos que son importantes, que lleguen a aportar, ¿cierto?, de manera científica, no estética. Acá no va a ser necesario que usted escriba, es que esta ave es la más hermosa, o este animal, no. Las características científicas del animal, cómo se llama el animal, cómo se llama la especie de planta, desde su nombre científico. Recordemos que todas las especies, seres vivos, plantas, ¿cierto?, y flores, tienen un nombre científico. Y eso también lo tienen que averiguar. Chicos y chicas, cualquier duda respecto a esto, ustedes saben que pueden contactarme por mi correo. Ya algunos tienen, ¿cierto?, mi Instagram para poder ir trabajando desde ahí. Yo también puedo ir mandándoles tutoriales respecto a cómo pintar en acuarela, ¿cierto? Cómo dibujar, ¿cierto? Algunas cosas como animales, en qué fijarnos, etc. Así que nos vemos para la próxima clase, donde vamos a ir avanzando en este proyecto que espero que disfruten bastante. Hasta la próxima, chicos. Que estén muy bien y cuídense en esta cuarentena.